Listo. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué más, José? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bien, gracias a Dios, muy bien. Les comento, muchachos, continuamos con nuestra programación y estamos en la etapa de indagación. Y la etapa de indagación la llamamos Pepito Preguntó, que era el por qué y el qué de qué. No sé si recuerdan y demás. Sí, Agradezco como tal la información que subimos, es decir, desarrollamos los 4 pilares. Ya tenemos como tal la información de nuestro entorno, de nuestro macroentorno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hagámoslo de 2 maneras. Una, vamos a hacer les pido el favor que tome en la pantalla una persona y nos cuente a los demás qué fue lo que investigó. Básicamente, como uy, en sus palabras nos dice, oiga, muchachos, les cuento que la industria estamos así, ocurrió este tema, pasó esto otro, tal cosa y demás. Y nos va contando. Nosotros tendremos la posibilidad de preguntar, obviamente, pero es más que toda una conversación. ¿Quién quiere comenzar o vamos asignando? Joseph, listo. Joseph, bien pueda. Déjenme salir de esto primero. Bueno, en ese orden de ideas, a ver, nosotros durante el proceso de investigación, me avisan si ahí pueden ver la presentación. Sí, ya, en este momento, sí, señor. Entonces, durante el proceso de investigación que yo realicé en cuanto al tema del teatro en Colombia, se pudo identificar que en promedio un actor de teatro depende más que todo de su reputación y depende más que todo de su experiencia, ¿cierto? Entonces, una persona principiante puede estar ganando su salario mínimo o un salario entre el millón y el millón setecientos, que digamos es lo más básico que se puede estar ganando una persona, o actores reconocidos en el teatro nacional, en el mercado nacional, puede estarse ganando alrededor de unos 4 millones de pesos. ¿Sí? Eh, Personas o actores que han tenido la fortuna de salir del país se pueden estar ganando más de este valor, pero esto es lo que se gana en este momento en el país, llegando a un máximo en el 2021 de 7 millones de pesos para los actores de teatro en este momento, quienes básicamente dependen de la taquilla y dependen de la ganancia de, de la obra, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, investigando en diferentes plataformas como talent.com, Trabajar y su salario, ¿sí? Podemos identificar más o menos cuánto se gana o cómo está el tema del mercado eh, económico, por decirlo así, en cuanto a los actores. La mayoría de actores, por no decir que todos, trabajan como prestación de servicio, tanto en el teatro como en la parte de televisión. Pues la gran mayoría de actores hacen ambos mundos, pero la gran mayoría está contratado como prestadores de servicio, lo cual no les da ninguna estabilidad económica ni tampoco le da ningún tipo de prestaciones, ya que ellos mismos deben ser los que deben cancelar sus propias prestaciones. Ok, entonces entiendo, Joseph, que ellos, si tienen trabajo, si hay una obra vigente, una novela, serie, lo que sea, reciben sueldo, pero se acabó el trabajo y no hay más, no hay No más hay sueldo, más, no hay más trabajo. no hay más trabajo, no hay más salario, a salir de rebuscársela con alguna otra obra. Y hay eso que llaman regalías, es decir, por ejemplo, lo que hacen Petróleo, que todo el tiempo están ganando, es decir, si la novela la repitieron en este A país, ver, en por ser otro una la obra de reincautaron, teatro, por ser algo. una obra de teatro no tiene ningún tipo de ganancia posterior porque no hay ningún tipo de reproducción posterior a la obra, Ok, ¿sí? Entonces, por eso, por esa razón, no se gana ningún tipo de regalías adicionales a la obra de teatro que ya se presentó en vivo y en directo. Entonces, no va a haber ningún tipo de ganancia extra para los actores porque, pues, básicamente no hay cómo, ¿sí? El actor fue, presentó su obra durante el tiempo determinado que dure la temporada y listo, se acabó, se acabó.
¿Y en televisión sí aplica o tampoco? En televisión, digamos que legalmente debería aplicar, pero ahí entra un tema legal de derechos de autor, eh, donde básicamente la productora es quien se queda con esa autoría o con ese tema Propiedad. de propiedad del programa. Entonces, básicamente por eso es que a la gran mayoría de actores no les pagan regalías posteriores a la ya producida, es decir, durante la vigencia del contrato o la vigencia de la producción. Ok, sí, señor. ¿Qué más? Yo se lo encontró. Entonces, las obras que más se solicitan aquí en Colombia, en este mismo orden, digamos que la comedia es la más solicitada, seguida por una parte de drama y musicales. El stand-up comedy se ha venido levantando en los últimos años, ha venido repuntando en los últimos años, y los monólogos, dígase monólogos, entiéndase por monólogos las obras que son de una sola persona, ¿sí? Y que es simplemente una persona hablándole al público o haciendo una reflexión o hablando con una persona tácita, es decir, que sabe que existe pero no se muestra nunca, ¿sí? Entonces, monólogo es una sola persona, es un solo actor durante todo el proceso de la obra, por eso se llama monólogo. Entonces, pero el monólogo puede ser de muchísimas cosas, incluyendo normalmente lo que está arriba, que puede ser la comedia, el drama, puede ser incluso un musical o también puede ser reflexiones o enseñanzas. Entonces, digamos que en el ranking, estas son las obras más solicitadas en el mercado colombiano en la actualidad. Ok. ¿Listo? En cuanto a temas de apoyo estatal o de regulación estatal, digamos que en Colombia es un 60% difícil poder realizar una obra. Un 60%, ¿a qué me refiero con darle un porcentaje que no es que esté en ninguna tabla y tampoco en ningún documento, sino que es como una explicación propia, ¿sí? Quiere decir básicamente que es difícil, pero sin embargo recibes mucho apoyo por parte del gobierno, apoyo económico, apoyo legal, apoyo administrativo por parte del gobierno. Tú lo que debes hacer básicamente es solicitar un permiso de producción, ¿sí? Un permiso de producción, que eso se cataloga de dos formas diferentes, si eres una persona permanente o eres un productor ocasional. Un productor ocasional quiere decir que tú estás produciendo menos de 20 obras en 2 años o 10 al año, ¿sí? Un productor permanente son personas que están produciendo de 10 a 20 obras en un año, ¿sí? Entonces, que tiene mucho material para sacar. ¿Y a quién le pide ese permiso, Joseph? Ese permiso se saca al Ministerio de Cultura, ¿sí? Ok. Y se debe apoyar en los decretos 2380 del 2015 y la resolución 0313 del 2016, ¿sí? Entonces, durante el tema de la pandemia, el ministerio también creó un plan para poder apoyar este tipo de obras, ¿sí? Este tipo de arte, este tipo de cultura, y poder apoyar también a los productores de teatro. Eh, Ahora, en cuanto en términos de facilidad de poder realizar este tipo de cosas al aire libre o dentro de un teatro, es mucho más fácil realizarlo dentro de un teatro que realizarlo al aire libre. Al aire libre necesitas muchos más permisos y muchos más temas legales que realizarlos dentro de unas instalaciones. Si tú realizas dentro de unas instalaciones, no necesitas tener tantos permisos para poder tener un teatro en funcionamiento. ¿Sí? Ok. Es decir, tú debes registrar tu casa, o bueno, tú debes registrar tu predio, tu, no sé cómo se diga, tu teatro, ¿sí? Como eso, precisamente como un teatro, y pues por esas razones se le paga impuesto predial y se le paga impuestos al gobierno con esa razón social de que el área es un teatro
y no es una residencia o no es un área comercial. Ok. Entonces, se debe pagar un 8% según el artículo 5 de la ley 1493 del 2011, ¿sí? Se debe pagar un 8% en impuestos hacia el gobierno, más o menos de lo que se está ganando o de lo que se está adquiriendo por razón de venta de boletería, ¿sí? Eso es lo que se paga impuestos, pero también tienen muchísimas excepciones, exclusiones de IVA, digamos que esto ya es un tema más de contaduría, pero ellos pueden adquirir o pueden incluirse en este tema de poder tener exclusiones de IVA si lo requiriera, ¿sí? Ok. Entonces, para poder tener una producción teatral, se deben mirar varios procesos o varios elementos, elementos que son, por ejemplo, como recursos y los factores que se van a realizar, ¿sí? Recursos como cuáles, digamos que estos recursos son variables, que son más, digamos que son elementos que tú vas a utilizar durante el proceso de la producción de la obra, ¿sí? Lo cual básicamente quiere decir es lo que nosotros vamos a utilizar aquí es los actores, este tipo de obra, este tipo de escenografía, o no vamos a utilizar, sino poca o mucha. Esos son los recursos que hay que tener en la parte de preproducción, ¿sí? Los plazos básicamente de presentación de la obra, cómo, cuándo y dónde, y cuánto tiempo va a durar, los costos que se van a tener durante esta obra. Si los costos superan a lo que se va a ganar por parte de entrada, no tiene ningún tipo de sentido hacer la obra, pero pues digamos que esa es la función principal. Y la calidad, que es la complejidad artística, la técnica del proyecto y la expectativa de resultado, que es lo que se evalúa en el tema de calidad. Entonces, teniendo todo esto, entra un proceso creativo, ¿sí? Y podemos tener un proceso, se involucra en un proceso técnico, un proceso artístico, un proceso administrativo, que todo eso se debe conjugar con el productor y el director de la obra, ¿sí? Y ahí sí ya se empieza todo el tema de montaje, ensayos y generalidades Sí, que posteriormente ya se ven en la producción. sí, eso parece como una caracterización, ¿no? Tiene una entrada y una salida, Sí, básicamente. correcto. ¿Listo? Un producto. Entonces, el teatro en medios digitales, en este momento, en esta coyuntura que tenemos nosotros actualmente del COVID-19, no es una idea descabellada ni tampoco es una idea sacada externamente digamos, del contexto en el que estamos nosotros actualmente, ¿sí? El tema de la digitalización ya se está considerando como el futuro del teatro, ¿sí? De hecho, no solamente del teatro, sino de otros aspectos, también como el aspecto musical, como el aspecto del entretenimiento, también se está viendo en su forma de materializarse de forma digital. Para tal meta, gracias al presupuesto gubernamental o gracias al presupuesto del Estado que nos puede dar, digamos que no es tan barata, en realidad no es tan barata realizar este tipo de producciones digitales, pero tampoco es un tema que sea extremadamente costoso, ¿sí? Así que podemos utilizar parte de ese presupuesto gubernamental y ese apoyo gubernamental para hacer este tipo de producciones. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Hacerlo dentro de un ambiente controlado, ¿sí? Digamos que la tecnología en este momento nos permite realizar este tipo de producciones y postproducción para realizar una reproducción en tiempo real en línea, ¿sí? Si eso es lo que nosotros queramos. Digamos que para vivir o mantener la ideología o para mantener el sentimiento de que es una obra de teatro, de que no es una película, de que no está en línea colgada y que te la puedes ver cuantas veces quieras en el momento que tú quieras. No, es seguir con la orden o la ideología de que es una obra de teatro. Entonces por eso ese tipo de producciones pueden funcionar. Ok, esa sería como la diferenciación.
O el punto Es- que no debe perder la esencia del teatro con relación a una película u otro tipo de entretenimiento, ¿sí? exacto, sí, sí. Entonces, eh, gracias a esto, a esta coyuntura que estamos nosotros en este momento, existe un gran apoyo hacia el teatro en directo, ¿sí? Que es lo que estaba describiendo yo antes. Al teatro en directo, ¿sí? Lo cual significa una producción digital en tiempo real que no minimiza y por el contrario engrandece mucho más lo que es el teatro, ¿sí? En este momento ya lo estamos viendo con los conciertos digitales que se están dando, ya eso se está viendo y se está viviendo actualmente con los conciertos que se están haciendo. De hecho, hay plataformas, y pongo un ejemplo, aquí en Barranquilla hay un tema que se llama La Barra, que son humoristas de aquí de la costa, a veces traen invitados del interior, pero son humoristas de aquí de la costa y ellos están vendiendo tanto presencial como virtual. Entonces ellos Sí, ya sí, están sí he vendiendo visto ese programa, sí he sus visto esos producciones programas. en línea, ¿sí? Y uno se puede conectar en línea a ver estos humoristas realizar sus obras, ¿sí? Entonces, por último, obviamente, hay que tener en cuenta que el teatro no vive solamente del público, sino que también se necesitan otro tipo de experiencias y otro tipo de elementos que en el corto y el largo plazo pueda ampliar la cantidad de gente que le guste y estar renovando constantemente los adeptos hacia el teatro, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que la persona que le gusta el teatro es un público volátil, ¿sí? Y en el mediano largo plazo, ¿sí? Va a haber una necesidad de renovación de usuarios amantes del teatro, ¿sí? Entonces, todo debe empezar por un primer punto, por una primera vista, por un primer elemento que empiece a enganchar a esta gente o empiece a enganchar a estos nuevos usuarios en cuanto a temas tecnológicos se refiere. Entonces, básicamente eso fue lo que yo pude encontrar en cuanto a temas de teatro, ¿sí? No, de mi parte muy completa la información. No sé, muchachos, compañerita Jenny, si tenga alguna pregunta a Joseph. No, Sí, creo que todo ¿no? está completísimo. Ujú. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mientras el otro compañero o compañerita nos comenta. En este momento lo que vamos a hacer es así. Aprovechando la plataforma de Trello, la cual todos tenemos acceso. Ah, bueno, otra, la biografía. Si consideran que la biografía en donde consultaron es como la adecuada, como muy diciente, solamente agreguémosla en la donde dice consulta bibliográfica para que cualquiera de nosotros la pueda como tal consultar en caso que así lo requiera. ¿Listo? Esta parte o este tablero lo dejé aparte para que la podamos alimentar. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por favor, pongámosle cuidado. Esta parte se llama sí, entonces. Ven, te pregunto, en cuanto a la bibliografía, ¿colocamos el enlace directamente o hay que subir un documento con todos No, los enlaces? no el enlace, solamente el enlace, los que considere más importantes, porque el documento como tal ya lo tenemos aquí en la etapa de indagación, que fue el que vimos, que yo sé que aquí se encuentra como tal el documento. ¿Vale? Ah, ok, yo sí había puesto la biografía ya, listo. No, no, si se la puso no hay ningún lío, ¿vale? No hay problema. Si no es para dejar la parte por si alguna persona quiere ingresar, lo revise. Ok. ¿Cómo que es esto? Sí, entonces, muchachos, para que le pongamos atención, mientras está el otro compañero, usted es la persona, en este caso, digamos, Joseph, que es el que terminó como su entrega, va a colocar es el hallazgo. Entonces, un ejemplo, acá la docente nos facilitó este del Teatro Nacional de otros grupos, en otros momentos, y así es como hace. Sí, y el hallazgo, sí. Existen tecnologías de realidad aumentada disponibles y a bajo costo. Eso es lo que hay, eso fue mi hallazgo, eso fue lo que encontré. Entonces,
es posible que la solución considere la aplicación de esta técnica en la recreación de escenarios. Entonces, en este caso, puede ser, ¿no? Es un ejemplo. Sí hay un apoyo del gobierno para la industria teatral. Entonces, es posible desarrollar teatro a gran escala. Se me ocurre a mí. ¿Sí me hago entender? Sí, es posible, los salarios de los actores son en promedio muy buenos. Entonces, se puede realizar diferentes tipos o adaptaciones teatrales por la disponibilidad y lo atractivo que resulta hacer teatro. No sé si me hago entender cómo funciona este sí entonces, muchachos. ¿Sí? Sí. ¿Me confirman? La idea es que acá en donde dice sí entonces, cada uno hagamos una, no hay ningún problema, luego lo consolidamos. Vamos a dejar al menos 5 hallazgos. 5 sí, entonces. Si existe tal cosa, de acuerdo con lo que yo encontré, entonces existe la posibilidad de realizar esto. ¿Vale? Si quiere, Ok. Joseph, mientras estamos acá, puede ir colocándolo. La idea es que sean máximo 5 y ya les digo para qué o por qué es que vamos a realizar o para qué nos va a servir este tipo de hallazgos, ¿vale? En Listo. este momento creo que Jennifer no está. Entonces, ¿o Jenny está? Sí, sí está, no está. Vale, entonces hagámosle con Francisco, si es posible. Compártanos por favor su pantalla y cuéntenos de acuerdo con su investigación, que yo sé que es muy estadística, muy de datos, realmente lo que hay, no pretendemos cambiar nada, pero sí teniendo en cuenta esos datos, ¿qué podemos tomar para nosotros? Claro, listo. Empiezo por lo que cree todo el mundo que lo que hay que hacer es desarrollar algo desde cero, ¿verdad? Y empiezo por ahí para bajar a todo el mundo de la nube de que eso sea algo sencillo de hacer porque realmente no es sencillo. Sobre todo para una empresa que su fuerte no es el desarrollo de software. Su fuerte es el teatro. Su fuerte es vender shows y entretenimiento. Su fuerte no es software, lo que significa que va a necesitar contratar gente para eso, va a necesitar tener un equipo o un partner que le ayude a trabajar todo eso y eso puede ser complicado. Va a tener dos o tres opciones. Una va a ser un software a medida, que significa que el teatro va a decir, yo quiero que esta casa sea roja y no azul, porque el rojo es el mío y así tiene que ser. Otra opción es usar software de open source, que lo que va a hacer es básicamente, ya hay una casa, digamos, rosada, que yo la tomo y decido cambiarle las puertas y las ventanas para que se vea un poco como lo mío, pero el corazón sigue siendo la casa rosada, ¿verdad? Y Sí, finalmente, la otra opción es un software as a service, que es básicamente alguien presta el servicio, una plataforma y yo la compro, ¿verdad? Eso es como los términos generales. El desarrollo como desarrollo estaría en software a medida o en open source. O sea, un equipo escribiendo código, pensando en tecnología, un equipo de ingenieros, de diseñadores, intentando resolver cómo es la experiencia en línea de algo como el teatro, intentando, en el mejor de los casos, ayudar a la empresa, lo cual ya es bastante difícil, ¿verdad? En medio de eso, en términos legales, la realidad es que no hay mucho apoyo en cómo protegerse, ¿verdad? Y para la muestra, varios botones. Uno, cuando Instagram sacó historias, en un mes todos sacaron historias, ¿verdad? La broma era que hasta en Excel había historias. Entonces no existe tal cosa como una protección realmente legal a software. Uno sí puede proteger cosas. Por ejemplo, ¿qué hizo Tinder? Y es que ellos patentaron la forma de dar swipe entre tarjetas, por ejemplo. Pero eso implica todo un proceso legal, todo un proceso de plata para poder lograr hacer ese tipo de cosas. Así que el común denominador es que no existe ningún tipo de protección más allá de los Creative Commons, que no son más que, si usted quiere hacerme caso, pues use esta licencia, y si usted quiere hacer su vida perfecta y va a hacerlo bien y al derecho como una persona decente, entonces siga lo que dice lo Creative Commons. Usualmente nadie lo hace, ¿verdad? La piratería es muy alta, eso no va a pasar. Y para cerrar el tema de esto, les cuento una historia. Cuando estaba trabajando en El Espectador, desarrollamos todo el portal
terminamos el diseño, lo lanzamos, no sé qué, y en medio del código solo éramos 2 diseñadores. Nos enviábamos mensajes como, mira, arregla acá, que hace falta esto y no sé qué, y nos hablábamos en nombre propio a través del código. Eso estaba en producción. Semana descargó ese código, lo usó, y usted en semana podía ver mi nombre diciéndole a otra persona, esto hace falta y esto hay que arreglarlo. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Porque no existe realmente una protección en ese tipo de desarrollo de software. Así que básicamente lo que hace la industria es ejecución. El que ejecuta más rápido y el que ejecuta mejor es el que se lleva el éxito de ese desarrollo, ¿verdad? Todos podrían tener historias, pero si nadie los usa bien, pues se jodieron todos. La otra, hay varias opciones más. También se podría entonces registrar la propiedad intelectual de ese desarrollo de software, pero lo mismo, van a empezar a aparecer una cantidad de detalles que va a complicar absolutamente todo. Lo mismo que registrar la marca o los logos. Todo eso lo único que implica es un gasto importante de tiempo y un gasto importante de dinero que pues es mejor invertirlo en la producción y en el guión y en todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso quería empezar por el desarrollo de software, para desestimar lo más posible esa opción, ya que el Teatro Nacional, pues por supuesto, no entiende de desarrollo de software, pero probablemente sí entienda de mercadeo para su producto, de guión para su producto y de producción para su producto, ¿verdad? Sí. Entonces, dicho eso, habrían varias opciones en términos de tecnología. Habrían principalmente 2. Una, tener un partner que ya se encargue de toda la tecnología y el teatro se suba en ese partner. Ese es Vale. el mejor escenario, ¿verdad? Porque ese partner ya tendría... Adelante. Francisco, en este momento lo que estamos haciendo es indagación. Aún no vamos a dar como tal soluciones, sino qué encontramos, qué es lo que hay en este momento, y basado en eso hacemos el entonces, qué es lo que hay, que es el sí y el entonces, y luego basado en esos hallazgos, ahí sí evaluaríamos en nuestra siguiente charla, que es la de ideación, que sería como lo más conveniente. ¿Sí? Ya en este momento con lo que decimos, como que no es la panacea como para el tema de teatro el llegar a este tema, pero vamos a mirar cómo estamos. ¿Qué información fue la que adquirimos, vale? Muy bien, vale. Entonces, en términos de plataformas hay 2 opciones. Estarían los partners, que ya son empresas constituidas que tienen distribución, en el que uno, siendo un partner, pues podría entregar el contenido y ellos lo ayudan a uno a distribuir. Entonces la carga no es tan pesada. Esa sería una opción. Por el otro lado está que uno asuma básicamente toda la producción, entonces tendría que empezar a usar herramientas para streaming de video, para compartir el show o el evento o la obra o lo que sea. También ver qué otras plataformas se van a necesitar para hacer que la obra de teatro pues tenga sentido, que funcione, que el guión pueda ser transversal y demás, ¿verdad? Entonces, así como hay partners demasiado grandes que ya están incursionando en temas de teatro, por ejemplo, Disney Plus es de los pocos que tiene una obra de teatro que me parece absolutamente increíble, que es Hamilton, y solamente lo tienen ellos. Y no hicieron una adaptación, sino que es una reproducción de la obra. Entonces esos partners ya podrían tener experiencia que uno podría aprovechar. También hay partners que podrían ser locales, como está Movies o que está Festival Scope o Bunet, ya hay una cantidad. El problema es que no tienen demasiada distribución, pero podría ser un partner perfecto para poder subir el contenido y que la gente lo pueda consumir allá. Otro partner podrían ser los cines. Ya hay en muchas ubicaciones y lo único que uno tendría que preocuparse es por la transmisión, de la misma forma en que pues tienen cine alternativo y obras de teatro y ópera, pues probablemente uno pueda ir, ellos ya tengan un terreno avanzado que solucione todo el tema tecnológico para no preocuparnos por eso. El más complejo definitivamente es empezar a tener cuentas en diferentes plataformas para poderlo resolver, para poder hacer un video streaming de lo que está pasando, tener una cuenta de Zoom, que por cierto es paga, o tener una cuenta de Teams y asegurarse de que la gente entienda cómo usarla para poder funcionar, ¿verdad? Vale. Como les decía, Disney Plus está entrando fuertemente a Latinoamérica y
tiene algo avanzado en teatro, lo cual está bastante útil. Y Zoom en particular, si fuera esa la opción, pues está tomando cada vez más fuerza en Latinoamérica, lo que significa que cada vez más gente lo va a entender cómo funciona y lo va a usar. Si eso es así, significa que es más probable que lo tengan en sus computadores y en su teléfono y no tengamos que preocuparnos por ese tipo de temas, ¿verdad? Otra de las opciones es que en medio de intentar hacer que la gente no solamente se quede mirando una pantalla todo el tiempo, sino que podría, por ejemplo, moverse entre diferentes aplicaciones, estarían las aplicaciones de texto. Si, por ejemplo, la obra requiriera algo así como que hay espacios para que las personas hablen con los actores, pues una plataforma de texto que todo el mundo pueda usar es la forma más sencilla de lograr ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, WhatsApp es lo más usado. El problema de WhatsApp es que hay problemas de accesos a la información. Entonces, un grupo, solamente acepta 256 personas por grupo y además, haciendo parte del grupo, yo voy a ver el teléfono de esa persona, lo cual se presta como para muchos problemas. Entonces, Sí. otras opciones, pero en la misma rama de mensajes de texto, estaría Telegram, que creo que es como la más eficiente en ese tema. Sí. Protege los datos, yo tengo control de esos datos, tengo acceso a 1000 personas. El problema es que no tiene una penetración tan grande como la de WhatsApp, ¿verdad? Pero con la modificación de WhatsApp, de los términos y condiciones y todo este juego de información, pues mucha gente al menos conoce Telegram y podemos aprovechar eso, ¿verdad? Para tener Aún así veo que WhatsApp en Colombia estamos de excestos, ¿no? Aún así no estamos tan... para Latinoamérica, sí. Sí, para Exacto. Latinoamérica sí. Ok. Sí, correcto. Bien, ahora, el siguiente canal que podría ayudarnos el siguiente canal de tecnología que podríamos aprovechar para la distribución, para llegar a más gente, para llegar gente en absolutamente todos lados, son las redes sociales. Definitivamente redes sociales como Facebook, como Instagram, como YouTube, la están sacando del estadio desde hace muchos años. Mucha gente, pero mucha gente consume, aprende y entiende cómo funcionan esas redes y es uno de los vehículos más sencillos de llegar a cualquier parte del mundo. O sea, por remoto que sea el lugar, probablemente haya un teléfono que ya tenga una red social. ¿Por qué? Porque parte del negocio de las redes sociales es que ellos tienen que optimizar sus propios contenidos y su propia tecnología para que pues funcionen en teléfonos grandes, chiquitos, rápidos, bajitos, lentos, lo que sea. Ese es su negocio. Entonces ellos de nuevo empiezan a solucionarnos una cantidad de problemas técnicos, ¿verdad? Para facilitarnos, sí. Ajá. Y lo siguiente es que además de solucionarnos, digamos, la transmisión y la distribución, también nos solucionarían tener un repositorio, tener un espacio donde tener las comunidades, ¿verdad? Ya no tendríamos que desarrollar una tecnología, un sitio web que le permita al usuario registrarse y guardarme el teléfono y guardarme nada de eso. Ya tenemos seguidores, crecemos en seguidores. Cada vez que haya una nueva obra de teatro, pues ya tenemos una base de datos ahí que podemos aprovechar porque son nuestros seguidores en cada una de las redes sociales. Entonces se hace ese proceso de distribución, no para la primera, sino para la segunda y tercera. Podría también este tipo de tecnologías ayudarnos a ser un poco más eficientes. Ok. ¿Dónde se empieza a complicar la cosa? En que tenemos que tener muy claros un par de cosas. Uno, los datos, ¿verdad? Todo lo que esté relacionado y cerca a Facebook va a explotar dramáticamente toda la información y todos los datos que nuestros usuarios puedan tener y puedan entregar, ¿verdad? El negocio, el 90% del negocio de Facebook gira en torno a vender la información de la gente. Entonces, Instagram, WhatsApp, Facebook, ya esas tres son las más grandes de todo el abanico de redes, así que tenemos que ser conscientes que eso es un escenario posible, ¿verdad? Y en medio de eso, también hay un escenario que es bastante menos probable, pero ha pasado, y son las brechas de seguridad de esos mismos datos. Y es que
se liberen contraseñas masivas o información masiva de gente que está usando redes y demás, o que se aproveche de una forma no correcta esa misma información o eso mismo, esos detalles de consumo, de qué están viendo, cuándo lo están viendo, cómo lo están viendo, todo ese tipo de cosas. Ahí es una vulnerabilidad muy, muy grande. Sí he visto como tal en Netflix como tal un tema de redes sociales de cómo está el Exactamente. perfil básicamente de cada persona. Es decir, cada vez Ujú, que usted ingresa y ve, no sé, algo de fútbol, de deportes y después compra una crema o lo que sea, ahí va ujú. armando el perfil y dice este tipo o esta persona le gusta este tema, tiene más o menos tal edad, estos son los gustos, come más o menos esto porque es lo que pide en los domicilios, calza tanto, la ropa es tal, porque la compré en tal sitio y toda esa información básicamente ya es toda Ujú. nosotros, todos estamos ahí ya Tal como cual. en ese mismo lado y así mismo nos trabajan como tal la mente, Tal cual. digámoslo De de tal hecho, ahora que menciona Netflix, dentro de Netflix hay un muy buen documental sobre redes sociales que explican exactamente ese tipo de cosas. Entonces, lo que sucede es que las empresas se dedicaron a ajustar el algoritmo para romperme a mí, para poderme aprovechar a mí y sacarme la mayor cantidad de plata a mí. Entonces empieza a haber una discusión ética muy, muy fuerte y es exactamente por esto, por los datos, Sí. ¿verdad? Entonces, entre más información les damos, más posibilidades hay de que se aprovechen de esa información. Lo cual nos lleva al siguiente punto y la razón por la que mencionaba al documental, y es que empieza a aparecer entonces la ética. Según las estadísticas de Estadista, Colombia estaría más o menos en promedio, bueno, los colombianos estarían Sí, usando redes estarían, sociales 4 horas al día, por lo menos, ¿verdad? Lo que significa que si rompemos las 24 horas del día en 8 para dormir, 8 para trabajar, 4 para redes sociales, pues no hay tiempo para absolutamente nada más. Entonces vamos a estar en medio de también de ese problema y vamos a seguir apoyando ese problema. Que bueno, que habrá que ver si cómo podremos manejar ese tema o cómo podemos hacer, por ejemplo, que alguna obra de teatro usando tecnologías o algún tipo de tecnología, pues pase lo mismo de estar con la familia al mismo tiempo que está consumiendo. Puede ser, no lo sé, pero hay un problema ético ahí importante que es del uso y de estar pegado a una pantalla, ¿verdad? Para que se son, den una idea, son los retos que debemos hacer y que debemos hacerlos desde ya, considero yo. claro, claro, y, no, y se empiezan a complicar un poco más, porque según estas mismas estadísticas, para yo poder pagar el internet del mes completo, necesito invertir casi 2 días de trabajo. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender la noción del tiempo de una forma diferente para, pues bueno, puede ser para provecho de nosotros como negocio o para realmente asegurarnos de estar haciendo la tarea bien y que todo el mundo esté en el lugar correcto, ¿verdad? Ok. Pero es un punto a tener en cuenta. Bien, entonces ya tenemos plataformas, ya tenemos por lo menos una idea de plataformas, una idea de lo que podrían ser partners, una idea de los posibles canales de distribución por redes sociales o por Mensajes de textos. mensajería de texto. Correcto. Ahora la pregunta es, ¿realmente cuánta gente tiene acceso a esa vaina? ¿Verdad? ¿Cuánta gente sí puede consumir eso? Entonces, según estadísticas, pues la penetración de Internet no es la mejor de todo el planeta, de hecho estamos bastante atrás, pero es la suficiente para que nosotros podamos empezar a entrar en ese mercado y empezamos a construir un negocio, ¿verdad? Se supone que el 13% de Colombia está usando tecnología de última punta, o sea, significa gente que está usando probablemente banda ancha realmente ancha, gente que Cuatro. está usando fibra óptica, que es la versión IPv6, Sí, ese tipo de cosas ese que es el serían como... protocolo de Internet, supuestamente la versión más reciente, Ajá. considerando que el anterior era el protocolo de Internet 4, el Ujú. IPv4. Tal cual, tal cual. Entonces, si la última versión, que usualmente se demora más en adoptar, ya estamos en alrededor del 13%, deberíamos tener una conectividad decente para empezar a trabajar y de nuevo, gracias a las redes sociales, pues poder llegar a mucha gente que básicamente tiene un teléfono. ¿Mm? Bien, ok, acá está la penetración. Esto para el 2017 estábamos alrededor del 60%, probablemente esto ya subió muchísimo y más con la pandemia, sin duda tuvo que haber subido. Deberíamos estar, imagino yo, como en el 60 y pico, 65 tal vez, ojalá.
Lo cual, de nuevo, es un mercado bastante grande para que nosotros podamos tener ahí pues toda la parrilla de obras. Me intenté buscar fibra óptica como la opción mucho más veloz para ver qué tan penetrada está esa opción dentro de Colombia, dentro de Latinoamérica, por lo menos para ver en cómo estamos parados. Si esa está muy penetrada, significa que mucha más gente incluso tiene banda ancha y mucha más gente tiene incluso, digamos, internet regular, ¿verdad? Pero no estamos tan mal. O sea, seguimos estando de octavos en Latinoamérica con internet veloz, seguimos estando más o menos entre los primeros 10 para tener fibra óptica, lo que significa que tenemos una buena red de internet, un buen espacio para crecer y aprovechar eso. No debería estar tan complicado. Por supuesto, hay espacios y pueblos sobre todo, y provincias que no llega un alma, pero pues si no llega el agua, pues muchísimo menos va a llegar el internet. Así que es difícil, pero con lo que tenemos definitivamente hay espacio para crecer y para mejorar. ¿Qué tenemos también? Resulta que pues, los teléfonos inteligentes se comieron el planeta, lo que significa que Latinoamérica no es diferente y Colombia no es diferente. O sea, todo lo que hagamos tiene por obligación que estar funcionando dentro de un teléfono móvil. No importa nada. Hay gente que no tiene computador, pero sí tiene un teléfono. Y ese es el tipo de gente que queremos llegar, es el tipo de gente a la que queremos mostrarle una solución de entretenimiento viable. Así que definitivamente estar pensando en móviles es una obligación más que un deseo. ¿Mm? Sí, Francisco, incluso no sé si recuerda que entre nuestros mismos compañeros hubo dos, pero especialmente recuerdo una que dice que no tiene televisión en la casa, no tiene computador, recibe sus clases a través del celular y Ujú. eso es suficiente, que ahí hace todo lo que necesita desde el celular y no requiere nada más y pues totalmente válido, es Ujú. su forma. No, y si lo vemos, pues básicamente va a ser la realidad de mucha gente en Colombia. Mucha gente sí tiene el dispositivo porque no solamente es un dispositivo para consumo de educativo, sino también mantenerse conectado, es de trabajo, es de su mismo negocio, lo llevan a través del teléfono. Entonces, hay bastante. Y por supuesto, de nuevo, las redes sociales han hecho un trabajo increíble en que todos sentamos que un teléfono móvil, sin un teléfono móvil no podemos vivir. Así que definitivamente es obligatorio que todas las soluciones que pensemos estén planeadas también para teléfonos. Okay. Bien, otro tema es que a este punto ya tenemos más o menos claro que podríamos tener algún tipo de software que no necesariamente vamos a codear nosotros, algún tipo de redes y de plataformas que nos permiten interconexión entre ellas, que, ojo, no existe una interconexión real, no están planeadas para conectarse. Y no están planeadas para conectarse porque ninguna de ellas quiere compartir su negocio, ninguna de ellas quiere diluir el tráfico de cada una de sus redes. Así que más o menos nosotros estaríamos pensando, si es que esa es la opción, en cómo unir esa red para que funcione, ¿verdad? Luego sabemos también que hay suficiente internet para poder empezar a trabajar el modelo de negocio y del proyecto y para aprovechar una distribución. Y finalmente, entendemos que es importante por teléfono. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede el Teatro Nacional cobrar? ¿Verdad? Porque, de nuevo, todo el mundo cree que todo el mundo cree que los pagos deberían ser desarrollos de software, pero pues hay partners de nuevo que uno podría aprovechar para que la cosa se agilice y todo el proceso esté por allá, tanto de desarrollo como de plataformas como Tu Boleta, donde se vende la boleta y podría funcionar. Entonces termina siendo mucho más efectivo después de revisar toda la tecnología que trabajar con partners debería ser la forma correcta de pensar en tecnología acá. Hay una de las cosas que veo también es cuando, como decía antes, cada niño con su boleta, ¿recuerda? Es decir, usted compra una boleta por una persona. Uh-huh. En ese momento no hay control, es decir, usted ingresa a la página del Teatro Nacional, compra una boleta o un tiquete o un acceso, que es lo que se compra para mirar una obra de teatro, pero lo pueden ver 10. Uh-huh. No sé, el que quiera, entonces ahí como que no hay un control, por decirlo, en ese tema de los pagos, porque no puedo cobrar sino por acceso, pero eso en ningún momento me garantiza que efectivamente sea una sola persona quien se va a beneficiar. Correcto, correcto. ¿Listo? ¿Qué más Y tiene? Y ya, de eso básicamente se trata
todo lo que creo que en términos de tecnología nos podría estar afectando. Listo, muchas gracias, Francisco. Entonces, la idea es la siguiente: desarrollemos mientras sigue Jennifer y luego Aldo en nuestra exposición lo del sí y entonces, ¿vale? Eso debe quedar listo antes de que se acabe esta reunión, porque con base en esos hallazgos que salen ahí, que deben ser máximo 5, no sé, 4 o 5 hallazgos, los podemos ir digitando ahí y demás. De esos hallazgos que encontramos es que vamos a tomar nuestras ideas principales para desarrollar nuestro bosquejo. Sí me hago entender, es necesario que mientras estamos acá, ya que tenemos el tema fresco, con base en lo que ustedes investigaron, coloquen el sí y el entonces, el qué y el qué de qué. Porfa, si lo vamos realizando de esa manera mientras estamos aquí. ¿José podría copiar un par de ejemplos de los que tienen el documento? O sea, temporal y luego los borramos o algo así, como para tener una No, idea. ese está allí, ese yo los había subido allí. Yo monté uno ya en el sí entonces. En la descripción. Sí, Oh, ok. Listo, si quieres ya lo busco, que yo sí lo había subido, porque me parece que es importante, porque es una guía. Obviamente esto es de otros grupos, pero No, sí, ya lo lo borramos subo, luego o alguna cosa así. sí, ya lo subo, no hay inconveniente. Entonces continuemos con las personas, con la gente, la parte humana, la parte de Jennifer, que es nuestra psicóloga experta en todos esos temas, que nos ilustra. A ver, José, ¿tú me podrías ayudar compartiendo el documento? Es que de donde estoy no tengo cómo. No, la verdad no, porque estoy acá como en un equipo limitado. No sé si de pronto Joseph me ayude allí a descargarlo y subirlo. El tuyo es el Es El un que documento en Word. dice, ajá, Teatro Nacional. sí, ese es. Gracias, Joseph, por su apoyo. Sí, gracias. Qué pena con ustedes. Listo, ya estamos viendo. Eso, Jenny. listo. Digamos que yo lo hice de acuerdo con, pues, con las instrucciones y la presentación que se desarrolló como en la sesión anterior. Yo lo desarrollé ya como en la ficha técnica y de acuerdo a las preguntas que se brindaron en la misma. Entonces, pues en el análisis general del entorno, comencé con la pregunta de qué tanto gastamos los latinos en entretenimiento. Primero, pues haciendo como la contextualización de que el entretenimiento ahora es más digital, se ha disminuido pues en gran parte la presencialidad de las personas en los lugares, pues digamos que culturales, todo esto también por el tema de la pandemia. Ahí encontré una encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales del 2013, donde se presentan, digamos que aspectos importantes frente a la inversión Sí. y lo económico. Entonces, en cuanto al cine, pues digamos que el 65% de los latinoamericanos dicen no haber asistido al cine en el último año. Solo el 9% pues acude una vez al mes. En cuanto a la música, pues 6 de cada 10 latinoamericanos escuchan música grabada y pues casi el 27% de las personas lo hace pues a diario, ¿no? En cuanto al tema de los libros, el 45% de las personas reconocen que no lee nunca o casi nunca por motivos pues digamos que profesionales o educativos y quienes, digamos que hay unos países específicos los que leen en el último mes por ocio o por interés personal. Entonces ahí aparecen como México, Uruguay, Guatemala y Costa Rica. En cuanto a medios de comunicación, los latinoamericanos suelen dedicar, pues digamos que aproximadamente 3.5 horas a ver televisión en el día, los fines de semana y demás. Como lo decía, digamos que Francisco, el tema del internet y las redes sociales, digamos que ya tenía una alta población y sobre todo mayores de 51 años. Pues digamos que en este caso los mayores de 51 años no han usado, digamos que el tema de correo electrónico, la red. Ya el 57% de las personas con edades entre los 31 y los 50 sí lo usan y pues el 33% de las personas, los más jóvenes, son los que lo usan.
Encontré que uno de los países que más incentiva el tema cultural es pues Estados Unidos, es uno de los más influyentes en todo el tema de entretenimiento y modernidad, pues usan todo el tema de las películas, la música, los programas de televisión y pues digamos que por los lugares específicos que tienen todo el tema de Hollywood, Los Ángeles, pues produce un entretenimiento que da forma a la cultura de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se posiciona Colombia en la cultura teatral? Pues digamos que a nadie en Colombia, de acuerdo a lo que encontré, le parece malo el tema del teatro, pero pues digamos que no se evidencia un gran apoyo en el país, a pesar de que digamos que en esta trayectoria que hemos tenido se ha avanzado en todo el tema de la política cultural y la economía naranja. Se relaciona que la economía naranja no ha tenido una gran incidencia, ya que el mismo discurso de la economía naranja puede, digamos, que darle un golpe al teatro, según una persona pues, de la bibliografía que encontré. Hice, digamos que otras preguntas eh, frente al tema. Una es qué tipo de artes escénicas hay, entonces ahí encontré, está todo el tema del arte teatral, la danza, la música, el circo, el performance. Sí, pues digamos que en el documento ya se evidencia más detallado lo que realizan cada uno de ellos. Eh, ¿Qué formas también teatrales existen? Existe el tema de la comedia, el entremés, que es una pieza breve de un acto escrita en prosa o en verso, y se desarrolla, digamos que todo el tema jocoso, ¿no? Con humor festivo y pues como pícaro. Está el sainete, que es una pieza breve de un acto humorístico y de ambiente popular. El auto sacramental, que tiene que ver con todo lo religioso, la loa, que es una composición dramática que se representa, pues digamos que en la antigüedad, y la tonadilla, que es una pieza lírico-teatral, ¿no? Ya en el tema más del análisis de los interesados, pues digamos que tanto conoce el colombiano de teatro, el colombiano sobre teatro, eh, puedo decir que investigando es muy poco lo que yo conocía frente al teatro, entonces pongo como la generalidad. La pregunta es de esas, es decir, el teatro uno lo encasillaba únicamente en unas personas desarrollando una obra literaria, no sé, Siervo sin tierra, De acuerdo. algo, y fin, eso era lo que uno hacía en el colegio, digamos Ajá. así. Vamos a hacerlo de la Celestina, entonces todos vamos a desarrollar la obra de la Celestina. Pero de acuerdo con su Así es. investigación es mucho más, ¿no? Mucho más Claro, además que ese que tema. sí, o sea, como que yo encontré por lo menos que acá el teatro se desarrolló en un edificio que se llamaba el Coliseo. Aquí en Bogotá se denominaba así el edificio donde se iba a ver obras de teatro, entonces se denominaba el Coliseo y pues empezó en 1830, yo no tenía ni idea del tema. ¿Y por Y ya, qué? Ok, no, dale, Yanni, qué pena. y ya digamos que en el siglo XX se posiciona de otra manera y se expande por todas las ciudades de Colombia, ¿no? Porque el teatro siempre lo relaciona, usted pone en internet teatro y aparecen las máscaras, la triste, la alegre, y ese cuento, ¿por qué aparece? ¿Pudo investigar el No, origen de frente a pronto del eso, teatro, el por qué ese asunto? pues no andé mucho en el tema, pero sí digamos que dice, o sea, lo que manifestaban era que se iba como a todo el tema de la antigüedad, entonces desde ahí se posicionaba para arrancar con todo, pues digamos que todos los escenarios, ¿no? Vale, no, sigamos. No sé si tenga precios, cuánto es barato ir al teatro, es caro, cuánto Pues puede costar. ahí voy a pasar, que es como que tan dispuestas están las personas en invertir en el tema del teatro en Colombia. Eso Entonces, sí, disculpa. digamos que según la encuesta del consumo cultural, pues que realizó el DANE en el 2020, pues el porcentaje de personas de 12 años y más que asisten a eventos culturales, el teatro, es más o menos un 11,8% de la población. Y pues 11,8. un 11,8%. Y en un año un colombiano puede gastar aproximadamente 138.300 pesos en productos generales, pues digamos que ya relacionados con el tema cultural, todo el tema de revistas, libros, cine,
fútbol y música, teniendo en cuenta que digamos que este monto va en aumento pues año tras año, ¿no? También mire todo el tema de qué organismos de teatros existen. Aquí se encuentra, digamos que la Asociación Nacional de Directores Escénicos, Asociación de Trabajadores de las Artes Escénicas, la Corporación de Cuenteros y Narradores de Antioquia, la Asociación de Titiriteros de Colombia, el Círculo Colombiano de Artistas, la Corporación Colombiana de Teatro, la Fundación Amigos del Arte y la Asociación de Promoción para Artes, ¿no? Y pues cuáles fueron los primeros actores de teatro en Colombia. Entonces ahí aparecen, digamos que año a año, los diferentes, digamos que actores que tuvieron que ver con todo el tema del teatro aquí en Colombia. Cuando hablamos de los niños, yo me acuerdo que había algo que se llama la libélula Durán, que era algo que estaba enfocado en títeres. Es que a todo eso voy. Yo estuve investigando bastante el tema, pero es muy poca la información que tú encuentras sobre teatro. O sea, te da como la historia en Colombia, algunas encuestas que hay, pero información específica no la hay. Entonces, digamos que ahí parten mis conclusiones, que existe un vacío, existe una poca información sobre la cultura teatral en el país. En este momento se evidencia, digamos que un interés mayor en todo el tema de las plataformas digitales. Eh, pues digamos que las artes escénicas no se han visto bien impactadas por el tema de la economía naranja. Y pues digamos como proyección y oportunidades que se ven en el campo es articular los espacios de educación sobre todo para potenciar el gusto y el amor por la cultura. Todo eso con el objetivo de que desde temprana edad se valore las representaciones artísticas como habilidades y herramientas para la vida. Vale. Y ahí ya se evidencia todo el tema de la bibliografía. La pregunta es, yo he escuchado en los colegios, bueno, yo no tengo hijos, pero que hay arte, ¿no? Arte, o es una Sí, materia que se enseña en ujú, arte, solo pintar, no se enseña. sí, pues digamos, pues poniendo el ejemplo de mi colegio, sí, pues digamos que uno tenía la opción de escoger arte, música o danza. Eso Y depende pues básicamente de cada colegio y cómo sí, lo tome cada colegio. Hay colegios que sí dan ese tipo de diferencia o de diversificación en temas de cultura y de arte. Por ejemplo, cuando yo, aquí en Barranquilla hay un colegio que se llama San José. Cuando yo estudié en el San José, ahí había diversificación tanto en temas de arte como en temas de deporte. Entonces no solamente se acercaban a un solo deporte o a los tres tipos de deporte que son los más comunes, que es el fútbol, voleibol y baloncesto, sino que había mucho más. Entonces aquí por lo menos en la parte artística ellos se metían con música, se metían con danza, se metían con actuación, se metían con pintura, en temas artísticos, en temas de deportes ellos se metían con micro, se metían con fútbol, con voleibol, que son los normales, pero también daban natación, también daban baloncesto, también daban béisbol, también daban atletismo. Entonces, eso ya depende más de cómo lo maneje la escuela, de cómo lo maneje la institución. de Vale, acuerdo, ahí lo del énfasis preocupante, que haya. exacto, ahí lo preocupante sería que si en los niños, digámoslo así, si nosotros de pronto no sabemos mucho de teatro, hay que reconocer que aún nos falta un bagaje importante allí. Eh, y a los niños menos, es decir, el teatro estará predestinado a acabarse, ¿será? ¿Será que estará Sí, con casi que un crónico, una muerte anunciada, estará listo porque llegará un momento en donde nadie jamás irá a un teatro a sentarse o entenderá una obra o algo así? de ¿Se podría acuerdo. Y más, identificar eso? digamos que por el tema de los medios digitales, como eso se ha potenciado tanto, pues ya está, digamos que a las personas les da pereza ir a un teatro, por ejemplo, y decir, bueno, lo veo desde mi casa. Ok, vale, vale, importante. Listo, Jenny. Igual como mis compañeros, Aldo, Francisco, la idea es que en el Trello como tal escribamos en una pestaña, si quieren colocar una pestaña nueva, no hay ningún lío dentro del Trello, y dejemos registrado al menos 4, ¿listo? Entre 4 y 5 hallazgos. La investigación que han hecho es muy completa, yo sé que hay muchas cosas, entonces trabajémosle el sí, y entonces como sí existe esto, entonces podríamos desarrollar. Digamos en este caso, si existe un desconocimiento en el tema del teatro en Colombia, entonces podríamos trabajar
en las nuevas generaciones. Ok. Sí existe una deficiencia, digámoslo así, en la parte teatral en los jóvenes, adolescentes y niños. Entonces, aprovechando, digamos, su parte las alcaldías, el Ministerio de Cultura, de los ciudades, lo que sea, poder enfocar y poder ayudar a los niños e involucrarlos en temas de teatro, de clown, de acrobacias, de mimo, para atraer ese gusto y poder como tal ir más allá. Sí existe desconocimiento, pero Colombia tiene una riqueza cultural muy grande. Entonces podemos desarrollar, por ejemplo, la cultura de la música llanera, entonces en los niños del llano, la gente del Tolima que conozca su bunde y sus tradiciones, en fin, podemos Vale. desarrollar con la cultura. Es decir, esos son el sí lo que yo encontré, entonces podríamos desarrollar tal cosa. No sé si me hago entender cuál es la dinámica de este ejercicio. ¿Por qué necesitamos más de una? Aparte que la investigación de ustedes ha sido muy completa, la idea es que después de que nosotros saquemos nuestras 4 o 5 hallazgos, los miremos entre todos y punteemos como los más representativos. Digamos, vamos a sacar estos 2 hallazgos que dijo Francisco, son claves. Me parece que esos podemos trabajar. Y los que hizo Joseph, este me parece que es vital. Y el que dice Aldo, no, esto. Y vamos a sacar como los hallazgos más altos o como los más relevantes, los más importantes. Y con esos hallazgos es que vamos a trabajar en nuestra próxima reunión los bosquejos. Es decir, nuestras posibles soluciones, basado en los hallazgos y en las investigaciones que ya hicimos. Si dejamos un solo hallazgo, no tendríamos de pronto más opciones, sino que si tenemos varios, podemos tomar de aquí y cada uno vamos a desarrollar algo más enriquecedor, basado en la investigación del otro. Listo. No sé si hasta aquí vamos bien en las instrucciones o tenemos alguna duda. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. Listo, y terminemos con Aldo, que le tocó la parte de la política de economía naranja. Vamos a aprender un poco de eso y me agrada mucho, o el tema que sea Aldo, debido a que al trabajar en el SENA, yo sé que gran parte de ese tema de economía lo ve muy, muy cercano, muy palpable, es posible. Vamos a ver qué nos cuenta desde su punto de vista. Aldo, si quiere puede compartir o no tiene ahí el material. Sí. Sí, sí. Ahí me escuchan bien. Sí, perfecto, sí, señor. Vamos a compartir aquí la presentación. Compartir aquí, perdón. Bueno, este tema es bastante larguito, pero voy a tratar como de resumirlo un poco, Sí, claro. porque es bastante larguito. Entonces, como lo mencionaba, la idea es hablar un poquito de este pilar de política de economía naranja, que es uno de las, digamos, es el plan bandera del doctor Iván Duque, que bueno, revisando e indagando, aunque no es una cuestión nueva, así como lo habíamos hablado en el video anterior, pues también él tiene digamos, sus inicios ya cuando era presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y por ahí tiene algo que ver con los inicios de esta economía naranja. Automáticamente, entonces voy a pasar aquí. Entonces, bueno, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y esa naranja cómo es que se come? ¿Cómo es de qué se trata ese negocio? Entonces, pues uno mirando básicamente lo que él quiere ayer es mostrar como un poquito de lo que tiene que ver con la creatividad del ser humano, los territorios, digamos, cada área en Colombia tiene unas características culturales diferentes. Entonces la idea de este gobierno es pues sacarle el jugo a toda esa diversidad cultural y a toda esa creatividad que existe en cada una de estas regiones para poder así convertirla en una industria. ¿Ya? Más que todo es eso, porque pues, prácticamente se miraba toda esta parte del diseño, toda esta parte de la creatividad, de la innovación como algo que no producía, digamos, unos bienes tan tangibles como lo que era de pronto otros sectores
de pronto que como el primario, el secundario, que de pronto producen un poco de bienes un poco más tangibles. Entonces se empieza a ver ya aquí dentro del territorio una gran fortaleza que obviamente se observa pues muy claramente en otros países del primer mundo como una oportunidad de negocio bien lucrativa. Entonces, lo interesante, digamos, que la pregunta problema aquí es mirar, bueno, cómo se define este tema de la industria creativa. Así como lo mencionaste, el SENA empieza a ser un ente, digamos, dinamizador de todo lo que son estas industrias culturales, creativas, del entretenimiento, del ocio, ¿verdad? Donde se ven contenidos digitales, donde se mira todo lo que es el tema de propiedad intelectual, de economía cultural, de economía creativa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y esto será que es bueno? ¿Será que es malo? Entonces empezamos a empezar a mirar cómo se interrelacionan todo este tipo de conceptos que parecen como lo mismo, ¿cierto? O apuntan realmente a lo mismo. Y entonces empieza uno como a encontrar algunas cosas comunes, ¿cierto? Como la creatividad, como el arte, la cultura, esos esfuerzos productivos, ¿verdad? Esos productos que están fuertemente relacionados con la propiedad intelectual, con aquellas, digamos, aquellas áreas que están generando una cadena de valor, teniendo en cuenta la transformación de las ideas, los conceptos, el uso de plasmar todas esas ideas a una economía real y que sea realmente productiva. Entonces, prácticamente empiezan a tener como sus enlaces, todos esos conceptos que había hablado ahorita de relacionamiento en cuanto a contenidos, en fin. Entonces, bueno, una de las preguntas por la cual empezaba a mirar aquí, bueno, ¿y por qué este cuento de naranja? ¿Cierto? Sí. Naranja, entonces, empezábamos a mirar como como la historia, ¿no? Y en diferentes partes del mundo, bueno, ¿qué representa el color naranja para las diferentes, digamos, culturas? Entonces dice que el color naranja ha sido asociado básicamente con la creatividad e incluso con la identidad. Entonces, en diferentes países también tiene bueno, mira que ahí aparece como la India, la China, en fin, ¿qué diferencia existe? Entonces, pero tienen una relación que está bastante cercana. Entonces, el color de economía naranja no es tan como a lo loco, ¿cierto? Sino que tiene más que todo digamos, una connotación o un fundamento, digamos, que teórico bastante fuerte. Bien, pero entonces, ¿con qué relacionamos esa economía naranja? Entonces ya miramos que tiene que ver con actividades productivas, con cultura, con ideas, con transformación de bienes o servicios y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué se fija entonces el gobierno en este cuento de la economía naranja? Entonces miremos más o menos los valores que mueve la economía naranja. Entonces dice que más o menos para el 2011 ya la economía naranja estaba moviendo alrededor de 4.3 trillones de dólares. Voy a quedarme aquí en esta diapositiva porque, bueno... ¿Trillones, entiendo? Trillones de dólares, sí. Bastante dinero. Entonces, creo que aquí es donde el presidente pone el ojo y obviamente empieza a ver digamos, un beneficio, ¿no? Entonces, cualquier industria con un costo-beneficio que esté relacionado con este valor, obviamente cualquiera le apunta, ¿verdad? Entonces, lo otro es que, bueno, miremos que la economía naranja también es un gran contribuyente a los estados mediante el pago de impuestos. Entonces, dependiendo del tipo de sociedad que genere este tipo de industria, entonces así tendrá unas exenciones tributarias, con lo cual depende pues tanto de qué tan grande es, cómo está conformada y así pues también quedará exenta o pagará también sus impuestos. Bien, dice que las exportaciones de bienes y servicios creativos alcanzó más o menos los 646 billones de dólares en el 2011 también. Entonces, miremos que las cifras son bastante elevadas, Sí. Y atractivas, ¿no? Entonces, para cualquier gobierno mover e impulsar este tipo de industrias se convierte en un buen negocio. Dice que este comercio creativo es menos volátil a las crisis económicas, ¿cierto? Entonces, digamos que esto no le afecta al paro, no sé.
en fin, o no le afecta otro tipo de, no sé, como la caída del dólar, en fin. Entonces, algo de diferencia tiene esta industria con respecto a las otras tradicionales. Bien, bueno, esta partecita aquí habla un poquitico de en qué ámbito se puede mover la economía naranja. Entonces, Sí, esta es una pregunta muy qué pena. interesante. Yo sí lo había visto también en la documentación y en su presentación que hablaba de los videojuegos y que también apoya la economía naranja el tema de los videojuegos y cómo, es decir, cómo funcionaría eso. O sea, yo desarrollo un videojuego y me patrocinan todo. Básicamente sería algo así. Sí, correcto, correcto. O sea, la idea es que bueno, ahorita vamos a ver un poquito la política, que es un poco más extensa, pero todo lo que tiene que ver con el impulso de la creatividad, del diseño, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esa industria creativa es lo que se está impulsando aquí a través de esta ley naranja, ¿no? Ok. Bien, entonces, esta pregunta me parecía muy interesante porque, y porque no se ha prestado atención en los antetiempos, ¿cierto? Del gobierno de Duque. Entonces, sí, efectivamente es que a veces cuando uno dice, bueno, economía naranja, a veces definirla no es tan sencillo. O sea, no se ve como tan relacionada la cultura con una economía, por decirlo así. No hay como un matrimonio muy cercano. Entonces, o por lo menos no es perceptible ahí a la opinión pública, ¿cierto? O sea, se ve la industria creativa como a un lado y la economía por otro lado, pero bueno, cuando empezamos a analizar las cifras, vemos que obviamente sí es bastante representativo, ¿verdad? Por eso viene que el acercamiento cuantitativo y económico a la cultura y la creatividad realmente es muy reciente, o sea que estamos hablando prácticamente con el gobierno de Duque, que fue el que finalmente impulsó este cuento. Obviamente, con la ayuda de otras entidades, ¿cierto? Tanto internas como externas, pero sí efectivamente se ha visto un aumento en cuanto a esta economía. Bien, bueno, hay otras razones por las cuales no se le haya prestado atención, pero bueno, básicamente son como las más... bueno, esta me parece también muy interesante, que es que el proceso creativo que lleva un resultado tangible en un proceso producto no es tan claro. O sea, no se logra evidenciar. Bueno, ahora ya sí un poco más cuando creamos un videojuego o una gran aplicación, pero que sobresale sobre otras, entonces ya en ese momento sí. Pero de pronto en el pasado no tanto. Bien, hay unas necesidades, ¿verdad?, que hacen que esta economía naranja tengan como su gran incidencia, ¿verdad? Y esa necesidad es el de fortalecer las capacidades en cuanto a innovación, en cuanto a excelencia, en cuanto a mirar cómo se potencializa la creatividad del pueblo, ¿verdad? Cómo se fortalecen las redes. Hay una necesidad de fortalecer también esos mecanismos adecuados para la financiación y modificar la normatividad. Aquí la economía naranja también tiene que ver mucho con el emprendimiento. Sí, la política de economía naranja ataca mucho lo que es el emprendimiento, precisamente impulsando y dándole, digamos, esos beneficios precisamente para que el emprendedor, bueno, si miramos, por ejemplo, unas estadísticas de la Cámara de Comercio, vemos que las empresas pequeñas mueren muy rápidamente, ¿cierto? Entonces, cuando ya se les modifica esta normatividad y se les dan unas exenciones tributarias por un tiempo un poco más largo, entonces ya ahí se hace un poco más rentable el negocio. Bien, entonces hay unos beneficios, ¿verdad? De pertenecer a, digamos, como entidad impulsora de esta economía naranja, y tiene que ver con esa ley que es la ley 1834 de 2017, era donde miran un poco más lo que son esos beneficios. Y bueno, para nombrar pues algunos de ellos, las empresas deben estar legalmente constituidas, deben declarar renta, bueno, aquí fíjense que esta ley abarca a las empresas que son creadas, todavía está vigente. O sea, si yo creo una empresa hoy, todavía me cobija ese tema de la economía naranja, porque bueno, esta es una ley que viene digamos, hasta... Dice aquí, por ejemplo, si la empresa está constituida e inicia su actividad antes del 31 de diciembre de 2021, entonces entra dentro de esas exenciones.
¿verdad? O de poder acceder a esos beneficios. O sea que después Entonces, de esto, que ya no tengo ningún beneficio después de esa fecha. Sí, porque esa se supone que esta ley es más que todo como un plan de gobierno, ¿no? Ya cuando vaya terminando el periodo presidencial, entonces la ley ya empieza a declararse ahí como inexequible y seguramente vendrá otro gobierno y la modificaría. Ok. Bien. Bueno, pero ¿cómo se accede a esos beneficios? Entonces, bueno, hay una ley completica, la ley es bastante amplia, tiene todo su reglamento, pero dice que por lo menos las entidades que quieran acceder a estos beneficios deben contar con un monto mínimo de inversión más o menos de unos 155 millones, ¿verdad? En un plazo máximo de 3 años. Y si no se alcanza este monto, entonces se pierde el beneficio. Era un poquito lo que hablábamos, bueno, y cómo yo puedo mantenerlo y cómo los pierdo. Entonces, más o menos son los precios, ¿ya? Dice que los usuarios de zona franca pueden aplicar estos beneficios, pero si cumplen con los requisitos anteriormente mencionados, ¿cierto? Bueno, además de ellos, pues puedes acceder a programas de capacitación por el Ministerio de Cultura, en fin. Hay una pregunta aquí interesante, dice que si una sociedad constituida antes de esa expedición puede acceder a los beneficios para la economía naranja. Entonces dice que sí, siempre y cuando pues también cumpla los requisitos. O sea que no necesariamente tuvo que ser creada en el gobierno Duque, ¿no? Sino Ok. antes también Aplica. exacto. Y la ley naranja, bueno, aquí ya la coloqué como al final. Es importante pues saber cuál es el objetivo de ella. Dice que es fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, las cuales describe como que generan valor en razón de sus bienes o servicios, ¿verdad? Y se fundamentan en la propiedad intelectual. La visión de ella, mira la que es, bueno, a partir del 2022 se supone que después que termine ya el gobierno, entonces Colombia tendrá un sector un poco más innovador, más creativo, ¿verdad? Y dice que ya en el 2030 pues se va a cumplir este objetivo de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esas actividades de economía naranja? Entonces hay como tres grandes, digamos, categorías que son las de arte y patrimonio, las creaciones, las de industrias culturales y las creaciones funcionales de nuevos medios y software de contenidos. Entonces miren que aparecen, por ejemplo, los medios digitales, los de diseño, publicidad, en fin. Y por allá en las de arte y patrimonio que tienen que ver con esas actividades que se convierten en patrimonio material e inmaterial. Entonces está, por ejemplo, las artes visuales, artes escénicas, en fin. Ok. Y hay estos 4 niveles de intervención dependiendo del tamaño de la industria a la cual se mueve. Entonces aquí tendremos más o menos las entidades que promueven. Bueno, aquí faltó el SENA. Promueve mucho esto, pero que son entidades tanto externas como internas. Vale, eso nosotros no lo inventamos, ¿cierto? El tema de la economía naranja, entiendo que ya es una ley que existía, lo que hizo Sí. nuestro presidente fue tomarla como bandera y adaptarla a nuestros países, ¿cierto? A Colombia. Sí, exacto. De hecho, por ejemplo, hay unos ejemplos como Nueva Zelanda, como Reino Unido, mismo Estados Unidos, son pioneros también en este tema de la economía naranja. Eso le iba a decir entonces, aquí en la región hay más personas, puede que la llamen de otra manera, pero que también hagan trabajo de economía naranja o no. Sí, claro, igual. Sí, obviamente le colocan otro nombrecito ahí, pero igual el naranja tiene su relación, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo soy beneficiario, es decir, yo tengo mi empresa o fui beneficiado con patrocinio y demás de esa economía, ¿yo puedo perder ese beneficio? ¿O mensualmente o anualmente debo presentarle algo al gobierno como, oiga, señores, mire que yo sigo trabajando, renuévenme? ¿O cómo es ese tema ahí? Sí, la ley es clara ahí, digamos, en los requisitos que muestra la ley, inclusive habla si no generas pues unos ingresos por lo menos a los 155 millones, entonces pierdes el beneficio, ¿ya? Pero también depende igual del tamaño de la industria, ¿no? Por eso aquí también en la ley muestra los tipos de industrias que hay, o sea, me refiero a empresas, ¿no? Cómo se conforma la empresa o la industria creativa, y dependiendo de eso, pues así será digamos, el monto que ellas tienen que sostener durante un tiempo, creo que son 3 años.
Vale, no, Aldo, pues muchas gracias. No sé, compañeros, si le tengan que hacer una pregunta a Aldo. Ese tema es cansón, el tema de política y demás, pero debemos saber en qué estamos, o sea, qué es lo que nos está rigiendo en este momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con los muchachos para Aldo? Bastante No. claro. Todo claro. Listo, entonces en este momento voy al Trello, voy a mirar los que ustedes han realizado. Entonces, si ya existen servicios de entretenimiento en directo, entonces, ¿por qué no también hacer teatro en directo? Listo, excelente. Contratación. Si existe un problema en la contratación de los artistas, entonces, ¿por qué no mejorarles su estabilidad? Para mejorarles esa estabilidad, lo deberíamos hacer por medio de la economía naranja, Aldo. Es decir, yo puedo pagarle a los actores y demás. ¿Qué es lo que patrocina la economía naranja como tal? O sea, ¿yo le puedo pagar ese tema laboral para ponerle a los actores o no? ¿Mejorar las condiciones de pensión, de salud, de algo así? No, lo que pasa es que los actores se mueven, creo que se mueven bajo otro lineamiento, ¿no? Ellos tienen como su asociación ahí independiente, pero bueno, no sé si la ley en algún momento cobijará. En este momento no los cobija a ellos así como, sino lo que Sí, promueve sí, más que que todo es dentro de la ley naranja sí los cobija. Sí, ellos tienen muchos sindicatos, tienen muchas uniones y tienen todo ese grupo, pero, sin embargo, ellos siguen siendo personas contratadas bajo La contratos, modalidad de modalidad de servicios. prestación de servicios. Entonces, digamos que la idea es como tener no sé, un actor contratado por, no sé, digamos, eh, un contrato indefinido, a término indefinido, donde se le pagan las prestaciones. Es posible que la economía naranja nos ayude a nosotros a realizar ese tipo de pagos de salario de esos trabajadores. ¿Sí? Sí, ok. Sí, eso es más de fondo. Yo sé que eso es más del tema de laboral de Colombia, digámoslo así. No sé si ustedes saben, por ejemplo, un piloto de aviación, la profesión de piloto no existe como tal. Lo que existe es que usted desarrolla una habilidad para manejar una máquina, así como cuando usted saca una licencia de conducción. No es que existe la profesión de conductor, sino que está habilitado o tiene ya desarrollado unas habilidades para conducir. Con base en eso, digamos, los pilotos y demás no son considerados empleados, sino que les pagan por hora de vuelo. Les cuento de esa manera. Que les pagan bien, hay que reconocerlos dependiendo de los años, hora de vuelo, el tipo de avión, pero por hora de vuelo. Si el piloto no vuela, no gana. El resumen es eso. Y dentro de las horas de vuelo está incluido que ellos tienen que pagar su pensión, sus prestaciones y temas así. Obviamente tienen beneficios dependiendo de la aerolínea, pero sí, es algo más de fondo de la contratación laboral en Colombia, digámoslo así, que tiene muchos huecos. Otra, si tenemos ayuda gubernamental, ¿por qué no aprovechar e invertir en tecnología? Listo. Pero en tecnología como tan abierto, listo, lo podríamos revisar. Y si la tecnología, creería que todo esto es de Joseph, ¿sí? Sí, Estas señor. que estamos leyendo. Si Todo la eso. tecnología permite una mayor difusión a todas las personas, es decir, es algo real, permite una mayor difusión, entonces, ¿por qué no usarla para renovar e incrementar los usuarios amantes del teatro? De pronto, aumentar la cobertura al llegar a más gente, entendería yo. También está el de Latinoamérica. Si existen acá tecnologías disponibles, entonces, ¿por qué es posible? Y no veo no sé si acá Jennifer puso las de ella, no las veo. No, es que no tengo ahorita cómo meterme al Digital. Trello, entonces no la he podido. Ajá. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir acá un video súper pequeño y les comento cuál es nuestra siguiente dinámica, ¿vale? Quiero me confirmen si escuchan y Sí, ven sí, el estamos video. Fresco que escuchando. dura 2 minutos. Fresco que no, Sí, no sí, sí. es, no es largo, ¿vale? Y de muñequito.
Listo, ¿qué es lo que pretendo con este video? Básicamente es lo siguiente. El teatro no va a dejar de ser teatro, ¿cierto? La oveja no va a dejar de ser de oveja, sigue teniendo un tema cultural, un tema de transmitir una información y ese entretenimiento. Pero debemos mirar la manera en transformarlo, transformar como tal a través de las herramientas que encontramos del tema de economía naranja, de plataformas, el tema de la gente que me parece súper clave, el tema de qué es el teatro en sí y la cantidad de opciones que hay de teatro, el tema de costos, de cobros y demás. Miremos la manera, cuál es nuestra tarea para la próxima reunión, que es el día martes, si Dios así lo permite, es que cada uno de nosotros, teniendo en cuenta estas, sí, entonces, es decir, estas hipótesis, vamos a tomar cada uno una o dos relevantes, es decir, para un total, por más que nos vaya de 4 hipótesis. Es decir, tomo la mía, la que yo desarrollé, es decir, Jennifer toma la que ella considera más relevante de su investigación y toma al menos una de cada uno de los compañeros. Y con base en eso va a desarrollar, eso lo hago, un prototipo de una solución o de una posible respuesta que le vamos a presentar a nuestros clientes, obviamente basada en la tecnología, en las políticas de economía naranja. Es decir, repito otra vez, yo cojo una idea de estas hipótesis que aquí están colocando mis compañeros. La idea es que entre Jennifer y Aldo, en lo posible mañana, nos deje allí ya su listado, entre 4 y 5 nomás, 4 y 5 relevantes, y vamos a tomar de esas hipótesis que ya están allí puestas y armamos como tal una propuesta, un bosquejo, una posible solución, una posible ayuda. Y el martes que nos veamos, sea en una hoja, sea una presentación, sea en un dibujo, lo que sea, dice, no, mire, yo tomé el tema del entretenimiento en directo y viré lo de los contenidos de calidad y quieren concentrarse en digitalizar guiones. Entonces vamos a realizar, o propongo que realicemos no sé, unos guiones que los desarrolle la gente. Vamos a poner y incentivar en los colegios el tema de los cuentos. Hay algo que se llama Bogotá en 1000 palabras, que es un tema de cuentos que existe en Bogotá, y vamos a mirar cómo eso lo digitalizamos y lo empezamos a distribuir en colegios y demás para que se pueda generar mayor impulso. Y como la economía naranja me patrocina, voy a hacer todo antes de 6 meses para poder quedar incluido y me realicen los pagos. Algo así. Me estoy como tal inventando el tema. No sé si hasta aquí está claro nuestra tarea, nuestra misión, digámoslo aquí, de aquí al martes. No debemos ser tan rígidos, lo de la oveja, no debemos decir la oveja solo sirve para comérnosla y ya, sino miremos la manera de aprovechando lo que hay, estar más cómodos, ser más prácticos y generar realmente algo relevante. Entonces, claro, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Seguro? Entonces nos vemos el martes. Con 4 bosquejos, desarrollen cada uno su bosquejo. Y el martes los miramos, ya empezamos la etapa de ideación, el 4 con los bosquejos ya listos, desarrollamos una idea en conjunto o varias ideas y vemos que se acoplan y miramos para poderla presentar el domingo. Tú vas a montar una nueva línea donde poner eso, ¿cierto? O... No, en este momento no le pido que no la suban, sino que nos la presenten como tal, ustedes decidan cómo, porque eso es un borrador, lo que vamos a hacer cada uno de nosotros es un borrador. Y la idea es que el martes, con base en esos borradores, ya desarrollemos nuestro prototipo como tal definitivo, el que decimos, nos vamos con ese, esa es la idea que le vamos a vender al cliente, con eso es que lo vamos a convencer y ese va a ser nuestro prototipo bandera. ¿Sí? Listo, dale. Claro. Súper. Entonces, Jenny y Aldo, les pedimos por favor, déjenos allí como tal el sí entonces, que esos son insumos para poder desarrollar nuestra creatividad al máximo y la idea es, pensemos fuera de la caja. Ese es
la invitación. Pensemos Listo. como algo innovador, algo diferente y por eso vamos a ganarnos ese cliente. Entonces, pues nada, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta o nos despedimos ya. Mañana. Bien, vale, voy a detener la grabación, que tengan muy buena noche, que descansen. Feliz fin